Entonces, en este caso es mejor entrar por el ejemplo, ¿verdad? Vean que vamos a tener una armadura, la cual es una armadura que está en libras de fuerza y las unidades están en pies, ¿verdad? Pero no hay problema. Trabajamos con las libras y con los pies. Entonces, como unidad de distancia. Entonces vamos a analizar esta armadura. Vean que es una armadura que lo primero que tendríamos que hacer es ver si eso va a estar estáticamente determinado. Entonces decimos, bueno, ¿cuántos elementos? Recuerden que los elementos nos los va a dar la letra M. ¿Cuántos elementos tenemos? Entonces usted dice, bueno, tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Ok, entonces tengo 7 elementos. ¿Cuántas reacciones tengo? Ok, reacciones nos lo va a dar R. Entonces usted dice, bueno, ¿qué hay en C? En C hay un gozne, ¿cierto? Una articulación. Entonces en C van a haber dos reacciones, CX, que por cierto va a ser cero, pero no importa, o sea, existe una reacción, y CY, que va a ser vertical. Entonces ahí hay dos. Y note que en E, eso es un patín. Entonces, como es un patín, eso nos va a dar dos reacciones, ¿verdad? Nos va a dar una reacción vertical por ser un patín y dos en C, en total hay tres reacciones. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Que hay 7 elementos, es contarlos físicamente, y hay tres reacciones porque hay dos en el gozne y una en el patín. ¿Ok? Entonces, en total tengo una cantidad de incógnitas igual a 10, ¿verdad? Que básicamente es la suma de los elementos más las reacciones. Luego, ¿cuántos nudos tengo o nodos? ¿Verdad? Tengo uno, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces tengo 5 que me va a dar un total de dos ecuaciones por nodo, ¿verdad? Entonces las ecuaciones van a ser iguales a 2 por 5, ¿verdad? Entonces las ecuaciones van a ser iguales a 10 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, satisfactoriamente, I es igual a E, ¿verdad? Porque por dicha 10 es igual a 10, lo cual es una tautología. Y entonces usted dice, esto está estáticamente determinado, ¿verdad? Entonces todo bien, podemos hacer nuestro análisis. O sea, podemos, si acaso, empezar, ¿verdad? Y eso está muy bonito. Luego, usted, la parte de la mecánica, digamos, que no tiene que ver con el análisis de las fuerzas internas, es el paso uno, que son encontrar las fuerzas externas. Usted sabe, digamos, que existe una fuerza vertical y yo voy a decir que está hacia arriba, una fuerza vertical en E, y algo me dice que también hay una fuerza vertical en C, al mismo tiempo que había una fuerza horizontal en C. ¿Ok? Entonces, usted sabe que a esto se le pone CY, ¿verdad? Esta sería la fuerza vertical en C, y a esto usted le va a poner CX, que sería la fuerza horizontal en C, y a esto usted le va a poner EY, que sería la fuerza vertical en E. ¿Ok? Y luego usted se da cuenta, de forma, de forma expedita, usted se da cuenta que la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Va a ser igual a cero, y entonces el único miembro que usted tiene en esta congregación es CX, por lo tanto CX vale cero. Luego usted dice que va a hacer una sumatoria de momentos. ¿A dónde podemos hacer sumatoria de momentos? Yo diría que puede ser en C. No sé qué dirá usted, pero yo voy a hacer una sumatoria de momentos en C y voy a decir que esa sumatoria es igual a cero. Y lo otro que voy a decir inmediatamente, y siempre lo tengo que recordar, es que el sentido de giro hacia allá, ¿verdad? Es un sentido de giro positivo. ¿Ok? Ese es mi sentido de giro positivo. Entonces, habiendo dicho eso, yo tengo que 1000 libras
hace un momento positivo, ¿verdad? Es claro para todos que 1000 hace un momento positivo y que su brazo de palanca es 12, ¿ok? Luego me doy cuenta que 2000 también hace un momento positivo, ¿verdad? Tiene un sentido de giro positivo con respecto al punto C y me doy cuenta que su brazo de palanca es 24. Y también me puedo dar cuenta que la fuerza EY hace un sentido de momento negativo en el punto C y eso va a ser igual a EY por el brazo de palanca que es 6, ¿verdad? Y eso es igual a cero. Entonces, básicamente 12.000 más 48.000, ¿verdad? Este va a ser menos 6EY igual a cero y pues 60.000, ¿verdad? Y esos 60.000 usted los pasa a restar y el menos 6 lo pasa a dividir y EY no es nada más ni nada menos que 10.000 libras. Es un montón lo que significa EY. Y como nos dio positivo EY, ¿verdad? Eso significa que nuestro valor va hacia arriba, ¿ok? Nuestra fuerza EY va hacia arriba. Y eso nos va a arruinar un poco en nuestra predicción de la fuerza CY, porque total, la fuerza CY al final del camino va hacia abajo, ¿verdad? Ya tal vez usted ya se dio cuenta, porque nuestra sumatoria, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, donde ya sabemos que las fuerzas en Y que apunten hacia arriba son positivas, y eso va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, tal vez usted dice, bueno, para que no quede ninguna duda, yo voy a poner aquí inmediatamente que las fuerzas que van hacia arriba son fuerzas positivas, ¿verdad? Esta, obviamente, lo que iba hacia la derecha era positivo, pero total, como era cero, no importaba tanto. Pero bueno, la sumatoria de fuerzas en Y, lo que va hacia arriba es positivo, y usted básicamente dice, bueno, ¿qué va hacia arriba? Hacia arriba va EY. Hacia arriba yo dije que va CY. Hacia abajo va 1000 y hacia abajo va 2000 y eso es cero. Pero rápidamente me doy cuenta que EY vale 10.000. CY todavía no sé cuánto vale. Menos 1000 menos 2000 da menos 3000, ¿verdad? Y eso da cero. Y bueno, total usted ahí despeja rápidamente que CY da menos 7000. 7000 libras. ¿Y qué significa eso? Que nos haya dado negativo. No es un hecatombe, no es el fin del mundo. Simplemente es que la fuerza iba para abajo y listo, todo bien. Usted dice, la fuerza va para abajo, ¿ok? Claro, hasta la mecánica que hemos desarrollado hasta acá, digamos, simplemente llegábamos a estas conclusiones y ya se acababa. Ahora vamos a analizar los nodos, pero cuando analicemos los nodos, resulta que sí es importante, resulta que sí es importante que ya tomemos en cuenta estos resultados que obtuvimos para para los nodos, ¿ok? Decir que esa fuerza va hacia abajo y todo el asunto, ¿ok? Entonces vamos a compartir, en este caso, la cámara. Vamos a ver una cosa nada más. Ajá, ajá, ajá. ¿Ok? Entonces, vea que lo primero que tal vez yo haría en este caso es dibujar mi armadura, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar aquí un bolígrafo y qué sé yo, tenemos esto. Ok, entonces mi armadura, ¿verdad? Tal cual me la estaban diciendo en el ejercicio, tiene aquí un nodo, lo voy a hacer un poco grande, un poco exagerado, ¿verdad? Tiene aquí otro nodo, ¿ok? Tiene acá otro nodo, ¿ok? Va a tener aquí abajo un nodo y aquí va a tener un elemento en medio, acá va a tener un elemento en medio, acá a la misma altura va a tener otro nodo y aquí va a tener el elemento y aquí va a tener un elemento y finalmente acá va a tener un elemento. ¿Ok? Me parece que como están los nombres es que este se llama A y este se llama B y este se llama C y este se llama D y este se llama E. ¿Ok? Decía el ejercicio que aquí está esta fuerza que es 2000 hacia abajo.
Aquí está esta fuerza que es 1000 hacia abajo. Acá acabamos de encontrar esta fuerza que es 10.000 hacia arriba. Y acá encontramos que existe una fuerza que es 7.000 hacia abajo. Y tenemos una serie de cotas o distancias, ¿verdad? Las cuales son siempre importantes marcar, ¿ok? Y entonces acá tenemos que esto mide 6, que esto mide 12, que esto mide 6. Esto es sobre todo necesarísimo para el tema de los ángulos, ¿verdad? Que esto mide 8 y que estas de aquí arriba pues son 12 y 12, ¿ok? Entonces, acá estamos, esto mide 12 y esto mide 12 también. Entonces, no hay que hacerlo siempre, digamos, si usted ya después se va a dar cuenta que conforme usted lo vaya agarrando, digamos, la práctica, no requeriría, digamos, hacer lo que yo voy a hacer a continuación, pero yo voy a hacer, digamos, una partición, una separación de toda la armadura, ¿verdad? En este caso voy a hacer una separación de la armadura y la vamos a dibujar así. Entonces aquí voy a poner un nodo, ¿ok? Por acá vamos a hacerlo, tratar de hacerlo equidistante, ¿verdad? Qué sé yo, por aquí vamos a poner el otro y por aquí vamos a poner el otro, ¿ok? Y bueno, siguiendo vamos a tratar de poner el otro por aquí, un poco más, tal vez por acá, y por aquí el otro. ¿Ok? Entonces esos serían los nodos. Y entonces yo voy a simplificar poniendo los elementos aquí así. Vean que los elementos los hago hasta pequeñitos, no importa, porque es simplemente una representación, ¿verdad? Para poder poner todas las fuerzas, ¿ok? Entonces, tengo los elementos así en pequeñitos, no hay problema, ¿ok? Entonces vean que al final los mismos 7 elementos que yo tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Pero ahora vamos a ver cómo está el tema de las fuerzas internas, ¿verdad? Vamos a ver el tema de las fuerzas internas de los elementos. Entonces, resulta que acá hay una fuerza, esta fuerza es conocida en el nodo, aplica una fuerza que es 2000 hacia abajo, ¿ok? Acá hay una fuerza que es 1000 hacia abajo, acá hay una fuerza que es 7000 hacia abajo y acá hay una fuerza que es 10.000 hacia arriba, ¿ok? Ahora, como usted ha visto en otras ocasiones, tal vez a mí me gusta como homogenizar el método, ¿verdad? Para que a todos nos vaya a quedar la misma idea o que lo podamos, como decir, estandarizar y siempre seguir un mismo procedimiento. Y el método que yo voy a seguir, ¿verdad? El método que yo les voy a proponer a continuación es que pongamos todos y cada uno de los elementos en tensión, ¿ok? Como una aproximación inicial, como una aproximación inicial, ponemos todo en tensión. No significa que todo va a estar en tensión, ¿ok? Es más, puede que haya mucho más en compresión que en tensión, lo que sea. Pero para esta aproximación inicial vamos a poner todo en tensión. ¿Y cómo es poner todo en tensión? Bueno, es decir, que hacia allá y hacia acá, ¿verdad? Existen fuerzas. Entonces, hacia acá hay una fuerza, hacia acá está la misma, ¿verdad? Pero en dirección contraria. Hacia acá está la fuerza y hacia acá está la misma, pero en dirección contraria, ¿verdad? Que para allá hay una fuerza, que para acá hay otra fuerza. Vean que todo sale de los nodos y todo sale de los elementos. Vean que sale de los nodos y sale de los elementos,
¿verdad? Ya les vamos a poner nombre a estas fuerzas. Y entonces tenemos todas las fuerzas en tensión, ¿verdad? Esa sería nuestra regla. Vea que yo lo estoy haciendo en lápiz para que cuando luego ya vayamos encontrando las fuerzas, ya nos pasemos, digamos, a decir fuerzas definitivas, en las cuales estas fuerzas definitivas ya las vamos a marcar con algún bolígrafo o con algo que ya no vayamos a poder borrar. Eh, Igual estoy viendo que no tengo borrador a mano, entonces esto es como si fuera un bolígrafo, pero bueno, ya lo busco. Entonces, uno le tiene que ir poniendo nombre, ¿verdad? Entonces, acá está el nodo A, acá está el B, acá está el C, acá está el D y acá está el I, ¿ok? Entonces, estas dos, ¿verdad? Esta y esta, se llama la fuerza de A hacia B, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llaman estas? Iguales, porque da lo mismo realmente que se llamen la fuerza AB o la fuerza BA. Tenemos que ponerle de una manera y en este caso decidimos ponerle AB. ¿Por qué esta fuerza tiene que ser la misma? Porque se tienen que eh, anular, ¿verdad? Porque cuando yo superpongo esto, yo lo pego a esto, estas dos fuerzas se cancelan. Si yo ahora solo veo el elemento, este es el elemento AB, esta fuerza tiene que ser igual a esta, porque esto tiene que estar en equilibrio solito el elemento. Entonces también se llama AB. Y si yo analizo esta fuerza llegando a este nudo, es la misma razón, ¿verdad? Entonces, esta y esta, las cuatro fuerzas se llaman AB. Ahora estas se llaman BC, ¿verdad? Entonces están las fuerzas BC. ¿Cómo se llaman estas? Las fuerzas AD. Y esta, la fuerza AD. Acá están las fuerzas BD, las fuerzas BD. Entre estos dos son las fuerzas DE, fuerzas DE. Entre estos dos son las fuerzas BE, fuerza BE. Y entre estos dos son la fuerza CE y la fuerza CE. Entonces, como vemos, tenemos este montón de flechas, este montón de fuerzas, pero aquí sí hay que hacerlo como Jack, ¿verdad? O ir por partes. Entonces, y ya con eso usted se va a dar cuenta que sí sale. O sea, es poquito laborioso, pero va a ir saliendo. Vean que yo creo que acá lo que usted tiene que darse cuenta es que solo puede empezar por dos lugares. O empieza por A, que solo tiene dos incógnitas, AB o AD, ¿verdad? Son las únicas dos incógnitas. Vean que esta fuerza de 2000 es conocida. O empieza por C, donde solo tiene dos incógnitas, BC y CE, ¿ok? Y 7000 es conocido. Entonces, yo empezaría por cualquiera de los dos, ¿ok? Como en la presentación le recomendamos que empiece por el de donde están los apoyos, entonces vamos a empezar por este que aquí había un apoyo. Pero es exactamente lo mismo empezar por este otro, ¿ok? Porque en los dos conoce, digamos, solo tiene dos incógnitas, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer un acercamiento. Esta hoja la voy a tener aquí a mano porque la vamos a estar actualizando conforme vamos encontrando los resultados, ¿verdad? Ya volví a ver y por aquí está el borrador, entonces ya vamos a poder actualizar bien. Y ahora vamos a hacer una especie de acercamiento con respecto al nodo C, ¿ok? Este es el nodo C, ¿verdad? Y el nodo C tiene una fuerza de 7000 hacia abajo y tiene dos aproximaciones iniciales que fueron las dos en tensión porque dijimos que mi convención va a ser empezar siempre en tensión, ¿verdad? Entonces, la fuerza de BC empieza en tensión y la fuerza de CE empieza en tensión. Vea que acá lo que estamos haciendo es un acercamiento a este nodo, ¿verdad? Usted quita ya el elemento, quita todo, lo aísla del mundo y él solo tiene tres cosas, la fuerza de 7000,
la fuerza BC, que es horizontal, porque el elemento BC es horizontal, y la fuerza DCE. Ahora, yo creo que tal vez usted ya se dio cuenta, pero acá es elemental conocer este ángulo. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para conocer este ángulo? Bueno, vea que esta cota es 6, vea que esta cota es 8. Entonces, si usted hace aquí una línea punteada, ¿verdad? Se va a dar cuenta que este ángulo, al cual usted le puede llamar alfa, el opuesto de alfa es 8 y el adyacente de alfa es 6. Es decir, la tangente a la menos 1 de 8 entre 6 me va a dar el ángulo alfa. Y entonces usted resuelve y alfa le va a dar 53.1 grados. ¿Ok? Luego, usted se va a poner a pensar y va a decir, ok, si esto mide 12 y esto mide 6, esto otro también va a medir 6. Y entonces este también se va a llamar alfa. ¿Ok? Este ángulo también se va a llamar alfa. Y usted se pone a ver y usted dice, ok, esto va a medir 8 y esto va a medir 6. Y además, por el teorema de Tales, como estas dos líneas son paralelas y esta está inclinada, este también es alfa. Y este también es alfa. Y este es alfa. Y finalmente este es alfa. Entonces, esta es una armadura, ¿verdad? Que tiene las bondades que es simétrica en cuanto a la geometría. ¿Ok? Y eso es muy bueno y en general tampoco es o sea, no es solo casualidad que las cerchas sean así por un tema meramente estético, sino que podríamos decir que eso va a ayudar mucho a simplificar los cálculos, ¿verdad? Si esto hubiera medido, qué sé yo, 14 y esto hubiera estado así un poco más alargado, ya este es beta y yo tengo que averiguarlo por aparte. ¿Ok? Y puede pasar. ¿Ok? No digo que no. Usted podría diseñar la cercha como quiera, pero en este caso es una ventaja grande que todos los alfas midan lo mismo. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro nodo, vamos a ver, este ángulo es 53,1 grados. ¿Ok? Que es igual al ángulo alfa. Entonces, usted sabe que FCEX va a ser igual a FCE multiplicado por el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces usted sabe que FCEX va a ser igual a 0.6 de FCE. Y luego FCEY es igual a FCE por el seno de alfa. Y entonces usted sabe que FCEY es igual a 0.8 por FCE. ¿Ok? Básicamente eso dan el seno y el coseno. Entonces, usted dice, ok, ¿quiénes tengo yo aquí? Tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que va hacia la derecha es positivo, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, yo aquí, o sea, uno también se puede dar cuenta a simple vista que esta fuerza está mala, o sea, esta fuerza va hacia arriba, no importa, la pusimos en tensión porque esa es siempre nuestra convención, pero usted dice, pucha, si este 7000 va para abajo, esta fuerza necesariamente tiene que ir para arriba, o sea, apuntar hacia el nudo para que la componente vertical se mate con este 7000. Entonces, eso nos va a dar, o sea, nos va a dar que esta fuerza, la fuerza en Y nos va a dar negativa porque realmente eso iba para arriba. Pero eso es parte de lo que vamos a encontrar. Esta sí está bien puesta, ¿ok? Esta sí va en tensión. Entonces, vean que tenemos aquí a dos elementos. Menos la fuerza BC en X, ¿verdad? Menos la fuerza CE en X. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Son las únicas dos fuerzas que hay en X. Las dos apuntan hacia la izquierda. La componente de esta, ¿verdad? Que si usted quiere, pues ahí la dibujamos punteada y la componente en Y apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces la componente en X es negativa. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y decimos que lo que va para arriba es positivo. Y entonces, ¿quiénes tenemos? Tenemos menos 7000 porque va para abajo
menos la FCEY. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces usted acá puede decir varias cosas. Usted puede decir que menos 7000 es igual, y usted sabe que la fuerza CE en Y vale 0.8 de la fuerza CE, ¿verdad? Entonces esto sería menos 0.8, ¿verdad? Por la fuerza CE. Entonces, usted dice que esto va a ser igual a 0. Y usted ahí despeja y la fuerza C le va a dar 7000 entre punto 8, creo que eso da 8750, pero lo mejor es buscar una calculadora. Yo nunca llevaba calculadora a clases y siempre le decía a alguno que me tenía que decir los valores, pero de total, aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, 7000 dividido entre 0.8 da 8750, ¿verdad? Y entonces serían 8750 libras, pero esto da negativo, ¿ok? Si usted se da cuenta, cuando usted pasa el 7000, pues pasa positivo, pero cuando usted pasa el menos 0.8 a dividir, pasa también negativo, y entonces por eso la respuesta da negativa. Ahora, ¿qué significa esto? Esto tiene un significado que es el siguiente. La FCE en realidad es una fuerza de 8750 libras, ¿verdad? Pero en compresión, ¿ok? Ahorita escribí la palabra completa, pero uno normalmente lo que pone es nada más un paréntesis y una C, ¿ok? Eso es lo que significa que la fuerza realmente va en compresión, ¿ok? Pero aquí tenemos que tener un cuidado. Digamos, esto fue lo que nos dio la fuerza algebraicamente. O sea, en el componente algebraico, en el componente matemático, el resultado nos dio negativo. A la matemática no le importa que el negativo sea tensión o compresión, a la matemática lo que le importa es que esto es un número negativo. Y este fue un número negativo que usted obtuvo en el sistema de ecuaciones que usted está planteando. Entonces, este número, así como está, usted lo tiene que meter dentro de la otra ecuación que él todavía tiene pendiente. ¿Ok? No se vale ya meter el número positivo porque está en... No, esto es una interpretación física, ¿ok? Y esto es un resultado matemático. Y esto es una ecuación. Entonces, cuando usted quiera encontrar este valor, usted va a decir menos FBC menos, y usted cambia esto por 0.6 FC, ¿verdad? FCE, y eso es igual a 0. Cuando usted ya encontró este valor y lo quiera sustituir aquí, lo tiene que sustituir negativo, ¿ok? Entonces usted pone, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque cuando usted hizo el análisis, usted lo hizo, cuando usted estableció esta ecuación, usted la estableció con esta dirección. Y en esta dirección aparece este menos, pero este otro menos aparece por el resultado que salió cuando usted, por ponerlo así, encontró esta fuerza hacia abajo y llegó a este resultado. ¿Lo ven? O sea, estas dos cosas son dependientes. Profe, ¿Sí? sí, eso digamos sería por convención, como ya habíamos determinado desde el inicio que íbamos a trabajar únicamente en tensión, debemos seguir utilizando ese mismo resultado matemático que nos dio para seguir esa misma convención y que nos dé en teoría, las reacciones que queremos determinar, ¿verdad? Ajá. En este caso nos dio en compresión, pero digamos, utilizamos la cifra matemática en otro caso para ver si nos da compresión o tensión igual, de esa forma. Exactamente. Eso lo hacemos en cada nudo. ¿Ok? Ahorita lo hacemos en esto. Ya cuando nos pasemos a analizar otro nudo, ya ahí vamos a tomar en cuenta el resultado físico y eso ya lo vamos a explicar a continuación. Pero sí, para el nodo, o sea, usted tiene que mantenerse con los resultados matemáticos, que en este caso el resultado es que es un valor negativo. Por eso aquí yo lo meto negativo. Ya el sentido físico, ¿verdad? Que en este caso el sentido físico es que eso es una compresión, eso lo tenemos que poner para el siguiente nodo. O sea, esto sí se va a tomar en cuenta para el siguiente nodo. Pero precisamente como usted dice, como por convención nosotros establecimos estas direcciones
y con base en estas direcciones fue que establecimos estas dos ecuaciones, usted se tiene que mantener firme con eso hasta el final de este nodo. Cuando ya terminemos de analizar este nodo, para pasarnos al siguiente, ahí sí ya vamos a hacer el cambio. ¿Ok? Pero entonces vean que cuando usted analiza esto, esto va a dar negativo por negativo positivo, cuando pasa a restar positivo, cuando usted pasa a dividir, perdón, cuando pasa a sumar pasa negativo, cuando usted pasa a dividir, la cosa es que esto da positivo. ¿Ok? Usted lo puede hacer de muchas maneras, ya sea despejando a pata, metiéndolo todo en la calculadora, pero ese valor es positivo. Y ese valor es 0.6 por 8.750, que da 5.250 libras. ¿Ok? Entonces, resulta que esto nos dio positivo, significa que como nos dio positivo, usted puso bien esta dirección. ¿Ok? Usted puso bien esta dirección. Poner bien esta dirección fue decir que el elemento efectivamente está en tensión, porque usted al principio predijo que estaba en tensión, o sea, al principio dijimos los dos están en tensión. ¿Y cuál fue el resultado? Que uno sí estaba en tensión y el otro no. ¿Ven? Ese es el resultado. Entonces, cuando usted ya se pasa aquí, cuando usted ya se devuelve a su armadura, usted dice, ok, estos dos estaban bien, ok, estos dos estaban bien porque este elemento sí está en tensión. Entonces vean lo que hacemos. Yo lo que hago es que yo borro las flechas, esas estaban buenas, pero de todas maneras las borro para ya ponerlas, digamos, en un color oficial. Entonces las voy a poner así oficialmente, esto está en tensión, ¿ok? Estas ya son reales. Entonces, como esta está en tensión, esta tiene que estar en tensión. ¿Ve? Y como esta está en tensión, esta tiene que estar en tensión. Entonces vean que estas cuatro flechas que ya yo puse en rojo ya son definitivas. Ya eso ya usted lo analizó. Entonces ya usted tiene que la fuerza BC, ¿verdad? Ya tiene el resultado de la fuerza BC. La fuerza BC ya está en tensión e incluso le escribimos una T al elemento. ¿Ok? Esta T que yo le estoy escribiendo a este elemento significa que eso está en tensión. ¿Ok? Pero ahí mismo yo tengo que borrar estas flechas y decir, no, resulta que este más bien estaba en compresión. ¿Ven? Estas son las flechas reales en compresión. Entonces, el hecho de que estas dos cambien hace que estas dos cambien. ¿Ve? Pero cambian de forma definitiva. O sea, ya usted no tiene duda, porque ya hizo el análisis del nodo C, ya usted sabe que estas están en compresión. ¿Ok? Ya esto es real. Entonces, cuando usted analice el nodo E, ya esta flecha es una certeza. O sea, de esta flecha ya usted no duda, porque ya usted sabe que esto está en compresión. ¿Ven? Entonces, eso es, ahí es donde les digo que aplica lo que hasta ahora no lo habíamos hecho, hasta ahora lo que hacíamos era que si nosotros llegábamos a que este valor era negativo, simplemente decíamos, está en la dirección opuesta y ya, ahí se acaba el ejercicio. Bueno, ahora no se acaba porque lo que sigue depende de lo anterior, ¿verdad? Entonces vean que tenemos que hacer esta actualización de datos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahora que analicemos el nodo C, el nodo E, perdón, ya esta flecha va en este sentido. Ya esta no se va a dibujar en tensión, porque ya usted sabe que esta está en compresión. ¿Ok? Entonces veámoslo a ver si nos queda más claro. El análisis del nodo E sería el siguiente. ¿Verdad? Yo tengo el nodo E y en el nodo E, ¿quiénes llegan? Está la fuerza de 10.000, que esa está para arriba porque en el análisis estaba para arriba originalmente, ¿verdad? Tenemos que la fuerza del elemento D, la fuerza del elemento D es una fuerza que originalmente estamos previendo que está en tensión, ¿verdad? Estamos diciendo que la fuerza del elemento B es una fuerza que en principio estamos diciendo que está en tensión, pero la fuerza del elemento C, yo sé
que está en compresión. O sea, yo ya sé que esto es real. Entonces yo ya la dibujo hacia abajo y eso no va a cambiar. ¿Ok? Esta flecha ya va en esta dirección. Ahora, este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa. ¿Ok? En este caso hay que sacar más componentes. Habría que decir que la componente en X de CE, ¿verdad? Va a ser igual a la fuerza CE, que ya sabemos cuánto es, da 8750, multiplicado por el coseno de alfa, ¿verdad? Entonces la fuerza CE es igual a, usted dice otra vez, 8750 por el coseno de 53.1, ¿verdad? Eso tiene que dar 5250. Vea que da un poquito más, pero al final es por la cantidad de decimales que usted le ponga aquí. Yo voy a poner 5250 y voy a decir que la fuerza CEY es igual a la fuerza CE multiplicado por el seno de alfa. Entonces la fuerza de CEY da 7000, ¿ok? Que era lo que nos había dado en para que esté en equilibrio el nodo C. Resulta que aquí ahí podría haber, digamos, una cierta polémica, podría haber una cierta polémica porque cuando usted calcula matemáticamente con su calculadora cuánto es 8750 por el seno de 53, eso le va a dar 6997. Entonces usted me podría decir, profe, es que esto no está en equilibrio porque usted tiene 6997 hacia arriba y tiene 7000 hacia abajo. Entonces eso no está en equilibrio. Entonces yo le tengo que decir, vea. Eso es porque es un análisis matemático en el cual usted solo decidió poner aquí un decimal. Entonces, esas 3 libras en 7000 representan un error del 0,04%. Y ese error es permisible. ¿Ok? Un error del 0,1% todavía es permisible. ¿Por qué? Porque todo se debe a un tema de redondeo, ¿verdad? Si usted hubiera calculado cuando calculamos la tangente inversa y de 8 entre 6, ¿verdad? Y usted pone 53.1301, por ejemplo, poniendo demasiados decimales, cuando usted calcula 8750 por el seno de 53.1301, vea que eso da ya, o sea, es 7000, porque este redondea a este, y eso es 7000. ¿Eh? Entonces, se trata de un tema de redondeo. De hecho, si quitamos el 0,1, también da 7000. ¿No? Entonces, por ahí va la cosa. O sea, se permite un pequeño, digamos, nivel de porcentaje de error en la armadura, porque debido a los ángulos y a los redondeos que hacemos, no necesariamente da exacto. ¿Ok? Es un comentario para que lo tengan allí presente. Ahora, ya tenemos las componentes de CE. Ahora vamos con las componentes de BE. Entonces usted dice, la fuerza de BE en X es igual a la fuerza de BE multiplicado por el coseno de alfa. Entonces la fuerza de BE en X es igual a 0,6 de la fuerza BE, y la fuerza BE en Y es igual a la fuerza BE por el seno de alfa. Entonces la fuerza BE en Y es igual a 0,8 de la fuerza BE. Entonces ya tenemos las componentes. Ahora decimos, vamos con sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. Para lo que va para la derecha es positivo. Entonces, ¿quién va para la derecha? De nadie, ¿verdad? Entonces significa que cuando usted ve eso, digamos, cuando usted ve que nadie va para la derecha, es muy posible que usted algún signo tiene equivocado. Yo creo que en este caso es tal vez. Este va para la derecha, pero no sé. Vamos a ver cómo nos da. Entonces sería menos F de E, porque vea que toda la fuerza de D es horizontal, menos la fuerza BE en X, menos la fuerza de CE, porque la componente de CE en X apunta hacia la izquierda. La componente de CE en Y apunta hacia abajo. Y esto es igual a 0. Entonces, CX, ¿verdad? Eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos menos F de E menos 0,6 de la fuerza BE menos
el valor de la fuerza CX, o sea, 5250, igual a cero. Entonces vean que aquí, este lo vamos a hacer como si fuera un sistema de ecuaciones. Aquí voy a poner que la fuerza D menos 0.6 de la fuerza BE es igual a 5250 y esta va a ser mi ecuación 1. ¿Ok? Y ahora voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Y quién tengo yo en Y? ¿Verdad? Lo que va para arriba es positivo. Tengo cero por F de E. Si usted quiere, puede ponerlo o no lo pone del todo, digamos, pero tiene cero de la fuerza de D. Tiene más la fuerza de BE en Y menos la fuerza de CE en Y más 10.000 igual a cero. Esto yo lo estoy poniendo solo porque como voy a hacer un sistema de ecuaciones para acordarme que tengo que poner el término que este es cero, ¿verdad? Ve que esta es la primera incógnita, entonces yo tengo que meter en el sistema de ecuaciones menos uno y en esta segunda tengo que meter cero, a veces se nos olvida ese. Aquí tengo que poner 0,8 de la fuerza BE y este valor es 7.000 menos 7.000 más 10.000 igual a cero. Esto da 3.000 positivo, ¿cierto? 3.000 positivo pasa al otro lado negativo. Entonces da 0 de E más 0.8 B E igual a menos 3.000. ¿Verdad? Porque esto da 3.000 positivo, pero cuando pasa al otro lado da negativo y esta sería la ecuación 2. ¿Verdad? Esa sería la ecuación 2. Y eso lo tenemos que resolver con el modo 5.1 o con el modo 3.1 de las calculadoras azules más antiguas o con ese montón de números de teclas que hay que chupar para llegar a la calculadora nueva, la blanca, pero que también se puede hacer. Entonces, modo 5.1, la primera incógnita sería menos 1, que es la fuerza de E. La segunda sería menos 0.6, que es la fuerza BE. La tercera sería 5250, que es el número solo. Luego va 0, luego va 0.8 y luego va menos 3.000. Y aquí ya nos van a dar los resultados. Entonces, vean que, como habíamos dicho, la fuerza DE nos dio negativo. ¿Qué significa que la fuerza nos dé negativo? No significa que está malo ni nada, significa que simplemente va en la dirección contraria. Ok, va para allá, va para la derecha. Y la otra sí nos dio también negativo, imagínense, también va para abajo. Entonces, en este caso, las dos son fuerzas de compresión. Entonces, tenemos que hacer esa conclusión. Acá vamos a poner, este es el sentido matemático. Vean que aquí, si yo hubiera resuelto primero esta ecuación, si yo hubiera resuelto primero esta ecuación diciendo que esto vale cero, ¿verdad? Entonces yo despejo, entonces yo digo que este 0.8 pasa a dividir. Entonces de ahí, obviamente, ¿verdad? 3.000 entre 0.8 da 3.750. Negativo me hubiera dado este valor. Así como está negativo, porque es el sentido matemático, yo lo hubiera tenido que meter aquí. Entonces eso me hubiera quedado menos 0.6 por menos 3.750. Eso da 2.250 positivo, que hubiera pasado a restar, ¿verdad? Entonces 5.250 menos lo que me había dado, da 3.000, pero este menos cuando pasa a dividir hubiera dado 3.000 negativo. Y esa es la razón por la que matemáticamente las dos dan negativas. Físicamente, ¿qué significa? Significa que la fuerza en el elemento ED es igual a 3.000 libras, pero en compresión. Y físicamente, ¿qué significa la otra? Que la fuerza en BE es igual a 3.750 libras, pero también en compresión. ¿Ok? Y con eso yo ya tengo la posibilidad de actualizar mi armadura, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ok, aquí las dos estaban mal, ¿ok?
Ahora, eso no pasa siempre, ¿verdad? A veces mucho puede estar en tensión. Aquí parece que hay mucho en compresión, pero eso es por la forma de esta armadura. Hay una fuerza muy grande que está muy lejos de los apoyos. Entonces, eso provoca que todos los elementos estén en compresión, pero eso es más que todo un resultado físico. Entonces, este elemento nos dio hacia abajo, ya esta es la forma definitiva, ¿verdad? Claro que mantengamos, a ver, lo habíamos puesto así, esto iría hacia adentro del elemento, apuntando hacia el nodo, esta sería la fuerza de BE, y esto iría hacia adentro también, y esto iría hacia adentro también, y entonces esta es la fuerza de DE. Estos dos me permiten resolver o sea, cambiarlo, actualizarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, de usted todavía no sabemos nada. En este caso, tenemos que esta fuerza va hacia el nodo y esta va hacia el nodo. Y sabemos que estas dos también estaban al revés, ¿verdad? Entonces, tenemos que actualizarlas. Esto va hacia el nodo y esto va hacia el nodo. Entonces, esta es la fuerza D y esta es la fuerza B. Entonces vean que ya tenemos actualizada básicamente, digamos, la mitad de la armadura. De hecho, sabemos el resultado ya de 4 de los 7 elementos. Entonces, este elemento está en compresión y este elemento está en compresión. ¿Ok? Ya conocemos cómo están estos 4 elementos. Ahora, ¿qué nodo vamos a analizar? Vamos a analizar el nodo D, ¿verdad? Entonces, en el nodo D, vea que ahora otra vez solo hay dos incógnitas, que son AD y BD. ¿Por qué? Porque ya conozco DE. Entonces, vuelvo a hacer un análisis del nodo, ¿verdad? Vuelvo a hacer un acercamiento a este nodo. En este nodo dice que no hay fuerzas, digamos, externas conocidas, ¿verdad? Las únicas fuerzas que tenemos son la fuerza del elemento, este, ese se llama BD, que estoy presumiendo que está en tensión, la fuerza del elemento AD, que también presumo que está en tensión, y conozco que la fuerza del elemento ED, de esta sí conozco que está en esta dirección, que esta dirección es real. Las otras están, digamos, a prueba, entre comillas. Esta no, esta es definitivamente así. Y esto es alfa, y esto, aquí hacemos un eje, esto es alfa. ¿Yo qué creo? Yo creo que es necesario que una de estas dos vaya para abajo. Entonces, una de las dos va a estar una de las dos va a estar en compresión y yo creo que es esta. ¿Por qué? Yo lo pienso así. Esta fuerza yo sé que obligatoriamente está hacia la izquierda. Entonces, yo creo que esto está bien porque la componente en X de esta tiene que matarse con esta 8. Entonces, esta sí tiene que ir hacia la derecha. Pero si esta sí va así, significa que la componente en Y va hacia arriba. Entonces, la componente de esta no puede ir hacia arriba. Porque si la componente de esta va hacia arriba, las dos irían hacia arriba y el elemento no estaría en equilibrio, el nodo no estaría en equilibrio. Entonces van a ver que esta nos va a dar negativo. ¿Ok? Ahora, sacamos componentes, las componentes de BD serían que la fuerza en X de la BD es igual al coseno de alfa, o sea, la fuerza BD en X es igual a 0.6 de la fuerza BD, y la fuerza BD en Y es igual a la fuerza BD por el seno de alfa, es decir, la fuerza BD en Y es igual a 0.8 de la fuerza BD. Y en este caso la fuerza AD es lo mismo, ¿verdad? La fuerza AD multiplicado por el coseno de alfa, entonces la fuerza de AD en X es igual a 0.6 de la fuerza AD, y la fuerza AD en Y es igual a 0.8 de la fuerza AD. Bueno, ahí me faltó poner que es por el seno, pero es que ahí todas dan lo mismo, entonces ya es muy mecánico. Vamos haciendo sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, lo que va para la derecha es positivo. Entonces aquí esta presumimos que va para la derecha, sería FBD
en X, esta decimos que va para la izquierda, la fuerza AD en X, y esta sabemos que va para la izquierda, la fuerza de, que es toda en X, ¿ok? No tiene componente en Y. Y eso sería igual a cero. Este valor todo lo sustituimos por lo que conocemos. Esto sabemos que es 0.6 de la fuerza BD. Esto sabemos que es 0.6 de la fuerza AD. Y esto sabemos que del nodo anterior vale 3000. Sería menos 3000 igual a cero. Entonces 0.6 de la fuerza BD menos 0.6 de la fuerza AD es igual a 3000. ¿Verdad? Entonces, sí, esta sería nuestra ecuación 1. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, hacia arriba es positivo, ¿y quiénes tenemos? Los dos en apariencia van hacia arriba. Entonces tenemos la fuerza BD en Y más la fuerza AD en y eso es cero. ¿Y cuánto vale la fuerza BD? 0.8 de la fuerza BD y la fuerza AD 0.8 de la fuerza AD. Y eso es igual a cero y esa sería nuestra ecuación 2. Bien, entonces tenemos un sistema de ecuaciones formado por dos. Tenemos que, obviamente, primero siempre tenés que poner la misma incógnita, BD de primero, AD de segundo en los dos casos, ¿verdad? Entonces, modo 5.1 sería 0.6 menos 0.6, 3000, luego 0.8, 0.8 y 0, ¿verdad? Y entonces ahí nos va a dar que la primera es positiva, ajá, que es BD, ¿verdad? La primera incógnita que pusimos es BD, esa nos dio positivo 2500 y la segunda nos tiene que dar negativo, que es menos 2500, ¿verdad? Que como dijimos, este iba a pasar, ¿verdad? O sea, esta tiene que estar así, en tensión, para que la componente en X se mate con esta. Y después, sabiendo que esta va al revés, de hecho, noten que la componente en X de esta también le ayuda a que juntos maten a esta. Y las dos componentes verticales son opuestas en dirección y eso estaría bien. Entonces, ¿qué significa? Esto es matemático. Físicamente significa que la fuerza BD es igual a 2500 libras en tensión y la fuerza AD es 2500 libras, pero en compresión, ¿verdad? Y con eso ya podemos actualizar esto, ¿verdad? Esta sí está bien, entonces, esa sí estaba bien, eso sí estaba en tensión, entonces decimos que es para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? Esta sería la fuerza BD y esta sería la fuerza BD. Y la otra no, la otra iba en compresión. Ahora, vea que uno puede hacer análisis, pero realmente o sea, uno no, difícilmente a priori puede suponer cuáles son todas las direcciones correctas. Uno puede hacer cosas, pero ahí es donde yo digo, esta no la conoce, sorry. Ahí es donde yo digo que uno no se aventura, a poner esta en tensión y esta en compresión, a ver cómo me dan. No, no, no. Yo soy más, trato de ser más sencillo en ese caso y decir, ok, al principio todo va en compresión, en tensión, todo, el 100%. Y ahí sobre la marcha me doy cuenta de qué es lo que pasa. Y esa para mí ha sido, digamos, la estrategia. Y bueno, y así es como trato de que ustedes lo aprendan. Entonces, vean, estas serían las fuerzas que están en compresión, ¿verdad? Las fuerzas AD. Y entonces ahora actualizamos esta de aquí arriba. Esta era la que tenía que borrar. No sé por qué borré las otras. ¿Ok? Y entonces esto va para abajo, hacia el elemento y hacia el nodo, ¿verdad? Esas son las fuerzas AD. Entonces, vean que únicamente nos hace falta encontrar estas de aquí, ¿verdad? Yo voy a poner que este elemento está en compresión y voy a poner que este elemento está en tensión. Vean que usted analiza este nodo y encuentra esta respuesta.
Analiza este nodo. Pena. Ok, entonces vean, lo que les estaba diciendo es que solo nos hace falta esta incógnita. ¿Ok? Pero para encontrar esta, puede ser a través del nodo A, donde es la única incógnita, o puede ser a través del nodo B, donde también es la única incógnita, pero el nodo B, total, yo no lo voy a hacer nunca. Eso es parte de las conclusiones a las que íbamos a llegar. Siempre hay un nodo que no se hace porque todo va saliendo, digamos, de los demás y cuando ya llegamos a este ya todo está hecho. Yo voy a hacer este nodo, por supuesto hago este nodo porque es más fácil, solo tengo 3 fuerzas en total. Entonces, aquí tengo 5. ¿Ves? Entonces, más componentes, más porcentaje de error, yo me la voy a jugar con este nodo. Entonces, el último nodo que voy a analizar es el nodo A, ¿ok? Pero entonces vean que vamos a analizar el nodo este que nos hace falta, que sería el nodo A. Entonces, para el nodo A, lo que decimos es lo siguiente. Tenemos una fuerza que es conocida, que es esta de 2000, es una fuerza exterior. Estamos presumiendo que esta va para allá, que es la fuerza del elemento AB, ¿verdad? Estamos viendo esta esquinita de aquí. Y sabemos con certeza que la fuerza del elemento AD ya era en esta dirección. Ahora, esta va a estar buena. Vean que así, a buenas a primeras, uno se va a dar cuenta que esta sí nos va a dar positivo. O sea, sí va a estar en tensión. ¿Por qué? Esta tiene una componente vertical que apunta hacia arriba, que se va a matar con esta. ¿Ok? Esta misma tiene una componente horizontal que va a ir hacia la izquierda. Entonces, necesariamente la fuerza AB tiene que ir hacia la derecha para que se mate con la componente de esta otra. ¿Ven? Entonces, esta de fijo va a dar positiva. Este ángulo sigue siendo alfa. Entonces, la fuerza ADX es igual a la fuerza AD por el coseno de alfa. De ahí que la fuerza ADX sea 0.6 de la fuerza AD. Y la fuerza ADY es igual a la fuerza AD por el seno de alfa. De ahí que la fuerza ADY sea igual a 0.8 de la fuerza AD y del nudo anterior sabemos que la fuerza AD vale 2500. Entonces esto va a dar 1500 y esto va a dar 2000. Ya lo vamos a hacer. Entonces vean qué bonito, porque cuando usted dice que la sumatoria de fuerzas la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es menos FA de X más FAB, que esto da en X, es igual a 0. Y esto es menos 0.6 de la fuerza AD más la fuerza AB. Eso es igual a 0. ¿Y cuánto? Sabemos que esto da 2500. Entonces sería menos 0.6, 2500 más FAB, y eso es 0. Y esto da menos 1500 más FAB, y esto da que FAB da 1500. Como dijimos, positivos. Entonces, esto es matemático, físico significa que eso está en tensión. Son 1500 libras en tensión. Y vean qué bonito, porque cuando hacemos o sea, ya terminamos, ya no tenemos más incógnitas que encontrar. Pero una manera de darse cuenta que el ejercicio está bien, ¿verdad? Y sería muy triste darnos cuenta en este punto que el ejercicio está mal porque ya hemos hecho el ejercicio por horas, es hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Todo tiene que ser siempre 0. Entonces, ¿qué tiene usted cuando hace sumatoria de fuerzas en Y? Tiene una fuerza hacia arriba, que es la componente en Y de la fuerza AD, menos 2000 hacia abajo. Y resulta que esto es 0.8 de la fuerza AD menos 2000 hacia abajo. Y resulta que esto es 0.8 de 2500. Y 0.8 por 2500 da 2000, menos 2000 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Y estamos bien. Ve, no cerró. Ahora, ¿qué pasa si aquí da 2 igual a 0? Bueno, yo se lo admito porque todavía 2 en 2000 es un porcentaje de error muy bajo, ¿verdad? Pero si aquí le da que 200 es igual a 0, no, ahí sí estamos en problemas. Algo no cerró. En algún lado cometimos un error, fuimos arrastrando una fuerza mal y ya no nos dio lo que nos tenía que dar.
Entonces vean que la actualización final es borrar estas fuerzas, porque ya sabemos, o sea, sería repintarlas si usted quiere, porque ya sabemos que efectivamente están en tensión, no hay que cambiar la flecha, pero bueno, ahora ya las vamos a hacer como son definitivas, ¿verdad? Son así. Entonces, esta es la fuerza AB, esta es la fuerza AB, y el elemento está en tensión. Entonces, esa sería ya la armadura completa. ¿Verdad? Que este elemento está en compresión, que estos dos están en tensión, que toda la parte esta está en compresión y que esta está en tensión. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que hay que llegar. Esta es larga, digamos, esta es una armadura larga. Por lo general, la de los exámenes tiene uno o dos triángulos. Esta tiene tres triángulos. Entonces, eso hace que el ejercicio sea un poco más largo. Pero bueno, total, en la vida hay armaduras así de largas, entonces, o más, por supuesto tenemos que resolverlas. ¿Ok? Entonces vean que al final es un tema de ser ordenado en cada nodo, ir planteando, digamos, una convención inicial, que la mía es que todo está siempre en tensión al principio, todo, pero conforme vamos encontrando, ¿verdad? Una vez que encontramos el primero, nos damos cuenta que esto no era cierto, esto iba en compresión, entonces para el segundo ya lo ponemos en compresión. Cuando hacemos el segundo nos damos cuenta que estos dos realmente están en compresión también. Entonces, cuando pasamos al tercero, la que ya sabemos que está en compresión, la ponemos en compresión. Y este sí dio en tensión y este dio en compresión. Entonces, cuando pasamos al cuarto, este lo pusimos ya en compresión, como dijimos que tenía que ser. ¿Verdad? Entonces, vean que aquí sí, de los resultados que se van obteniendo, depende el éxito de los siguientes pasos. ¿Se pudo haber iniciado por el nodo A? Se pudo haber iniciado por el nodo A. Se puede analizar ahorita el nodo B. Si analizamos el nodo B, lo que pasa es que todo tiene que dar cero. O sea, esta fuerza va para allá y esta fuerza va para allá, esta va para arriba y esta va para abajo. Entonces vean que todo el mundo se mata. Ok, estamos bien. Hacia arriba tenemos esta y esta hacia abajo y esta hacia abajo. También hay posibilidad de que se mate. Si analizamos el nodo B, va a dar que cero es igual a cero en sumatoria de fuerzas en X y también en Y. Ok. Además, lo tenemos aquí resuelto en la presentación. Está, digamos, dice que está estáticamente determinada. Lo tratamos de resolver de una manera rápida. Bueno, aquí encontramos las reacciones, ¿verdad? Que es lo primero que se hace. Y acá se empieza resolviendo por el nodo A, ¿verdad? Y van apareciendo las fuerzas, que AB es 1500 en tensión, que AC es 2500 en compresión. Usted va a ver que aquí está resuelto con una trigonometría, digamos, no tanto con un análisis de componentes, sino como con un análisis trigonométrico que también es válido, pero me parece a mí que es más complicado de explicar. El analítico, digamos, el de sacar siempre componentes me parece más ordenado. Entonces yo siempre lo hago así, pero aquí también está de esta otra forma, a partir de triángulos, y entonces vamos obteniendo los mismos resultados. ¿Ok? Entonces puede ir viéndolo. Vean que aquí se analiza el nodo B, y pues igual los mismos resultados. Y el nodo B. Aquí más bien el que no se analiza es el nodo C. El nodo C se analiza solo para comprobar que cero es igual a cero. ¿Ven? Bueno, este también es en E, perdón. El nodo C, que es, ya todo está encontrado en el nodo C, ¿lo ven? En cada uno de los nodos anteriores siempre poníamos como en un color más tenue, se pone en un color más tenue la fuerza que no se conoce o lo que no se conoce. En cambio, en el nodo C, cuando ya usted llega al último nodo, ya todo es conocido, lo único que hay que hacer es una comprobación, ¿verdad? Y de ahí, como todo va a cero, queda comprobado. ¿Ok? Entonces, tomemos una pequeña pausa de unos 15 minutos y terminamos con este ejercicio que vean que es una armadura de un solo triángulo. ¿Ok? Entonces, nos vemos en 15. A few minutes later. Entonces, tenemos esta segunda. Vean que tiene aquí, digamos, una articulación. Estos son dos reacciones y esta es una, ¿verdad? Entonces, en términos generales, aquí habría una reacción perpendicular a la superficie y habría una reacción, digamos, paralela, X y Y. Y aquí habría una reacción perpendicular, ¿ok? En este caso, este,
tenemos que hacer sumatoria de momentos, porque aquí sí van a estar, digamos, las tres, estas dos van a ser una opuesta a la otra, pero en principio uno las pone así, ¿verdad? Esta se llama y esta se llama AX, ¿verdad? Y esta se llama, pues, CX. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es determinar si esto va a ser si esto está en equilibrio, ¿verdad? Si es estáticamente determinado. Y bueno, para eso hacemos nuestro análisis, que es decir, la cantidad de elementos que tenemos, son tres elementos, ¿verdad? Que son el AB, el AC y el BC. Luego tenemos una cantidad de reacciones igual a 3. Ya las tenemos ahí dibujadas, ¿verdad? A X, a Y y CX. De ahí que tengamos un total de 6 incógnitas, ¿verdad? Y nudos tenemos 3, ¿verdad? Entonces tenemos un total de 6 ecuaciones. Recuerden que son 2 por cada nudo. Y estamos, ¿verdad? Estamos bien porque I es igual a I. 6 es igual a 6. Y entonces está estáticamente determinado. ¿Ok? Determinar. ¿Ok? La armadura. ¿Qué es importante acá? Bueno, acá, además de este análisis, encontrar las reacciones, bueno, hacemos una sumatoria de fuerzas hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y a partir de esta sumatoria de fuerzas en Y, rápidamente nos damos cuenta que tenemos a Y hacia arriba, porque decimos que lo positivo hacia arriba es positivo, menos 84, eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces de ahí que a Y valga 84 kilonewtons hacia arriba, ¿ok? Entonces aquí haría falta, digamos, decir que la sumatoria de fuerzas en Y, que lo que va para arriba siempre lo establecemos como positivo, y que finalmente por el resultado que obtuvimos significa que entonces a Y sí va para arriba. Pero luego nos damos cuenta que es que estas no es que son cero, es que hay que hacer sumatoria de momentos, a ver qué, ¿verdad? Entonces vamos a decir que requerimos hacer una sumatoria de momentos en algún punto. ¿Qué les parece si hacemos sumatoria de momentos en A? ¿Verdad? En el punto A. Entonces, vamos a hacer aquí una cosa como de poner, vamos a ver, ok, vamos a hacer una sumatoria de momentos en A, eh, y eso va a ser igual a 0, tomando en cuenta que eso va a ser igual a 0, tomando en cuenta que el sentido de giro positivo siempre es el sentido que corresponde al dextrogiro, que llaman, o las manecillas contrarias del reloj, ¿verdad? Ese es el sentido positivo. Y entonces básicamente hay dos cosas que hacen momento. 84 hace un momento positivo y CX hace un momento negativo, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que quedar ahí en conclusión. Entonces sería 84 haciendo momento positivo multiplicado por su brazo de palanca, que es 3, menos CX haciendo momento negativo multiplicado por su brazo de palanca, que es 5.25, ¿verdad? Que es la suma de 1.25 más 4. Aquí vamos a poner un signo de multiplicado y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces 84 por 3, 252, ¿verdad? Y ese 252 pasa a negativo y el menos 5.25 pasa a dividir negativo. Entonces usted es capaz de llegar a la conclusión de que eso es
252, ¿verdad? Que es 84 por 3, dividido entre 5.25, que el total da 48. Entonces CX da 48. El hecho de que CX dé 48 kilonewtons positivo, ¿verdad? Hace que en este problema nos vaya mal porque un disléxico le va feo, entre que dé 84 y dé 48, pero ahí eso dio. Entonces, el hecho de que nos dé positivo significa que adivinamos el sentido que iba, eso va hacia la izquierda, y en este caso ir hacia la izquierda es el positivo, ¿verdad? Arriba de los zurdos. Y tenemos que finalmente la sumatoria, haciendo una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Eso es 0. Y que en este caso, pues, las fuerzas en X que van hacia la derecha ha sido siempre y seguirá haciéndolo por ahora. Y yo creo que por lo que queda del curso, nuestra convención, que lo que va hacia la derecha es positivo. ¿Ok? Entonces, realmente ahorita las dos fuerzas van hacia la izquierda, pero resulta que eso nos indica que una tiene que ir hacia la derecha. Y ya sabemos que no es X. Entonces, menos CX, ¿verdad? Que va hacia la izquierda. Y eso es cierto. Menos AY, AX, perdón. Eso es igual a 0. Entonces, menos CX es, o sea, CX es 48. Entonces, menos 48 menos AX es igual a 0. Y cuando usted despeja eso, resulta que AX le da igual a menos 48. Entonces, el hecho de que ese AX sea menos 48, matemáticamente es una cosa, físicamente lo que significa es que esa fuerza es de 48 kilonewtons, pero hacia la derecha, ¿verdad? Esta fuerza va hacia la derecha. Entonces, cuando hagamos nuestro análisis de armadura y agarremos el nodo A, esta fuerza no la podemos poner así. No. Esa fuerza ya la tenemos que poner en el sentido correcto, ¿verdad? Esa fuerza va así. Entonces, cuando hagamos este nodo, van a haber cuatro fuerzas. Esta que sí es hacia arriba, esta que ahora es hacia la derecha, la fuerza del elemento CA, que lo ponemos siempre en tensión primero, y la fuerza del elemento AB, que lo ponemos también en tensión eh, al inicio, ¿verdad? Entonces, antes de pasarme a la cámara para poder resolver el ejercicio, voy a dibujarlo. Voy a dibujar la armadura viéndola ahí para copiar bien las cotas y demás, que no me vaya a faltar nada. Entonces, vamos a ver. Pam, 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 pam. Ok. Y entonces, los puntos se llaman A, B y C. Ok. Esta cota son 3 metros. No le vayan a hacer mucho caso a mi escala cuando ya vean el dibujo. No, no está tan, bueno, no, sí. Sí está tan peor. Ok, entonces esta medida es 1.25 y esta medida es 4. ¿Y qué tenemos? Tenemos que esta reacción nos dio 84 kilonewtons y esta nos dio 48 y esta nos dio 48. Ok, entonces ya tengo, vamos a compartir la cámara. Entonces, tenemos nuestra armadura. Vean que nuestra armadura es un triángulo escaleno, en este caso. Y acá tenemos las dos fuerzas que encontramos del análisis de reacciones, 84 hacia arriba y 48 hacia la derecha. Este 48 es hacia la izquierda y este 84 es hacia abajo. Esta cota es 3, esta es 1.25, esta es 4 y esta es 3. ¿Ok? Entonces vean que cuando yo separe esa armadura en nodos, ¿verdad? Aquí estaría un nodo, aquí estaría el elemento, aquí estaría el otro nodo, ¿ok? Aquí estaría el otro nodo y aquí metemos el elemento y digamos que aquí metemos este elemento, ¿ok?
Entonces, inicialmente en lápiz, recuerde que todo lo pongo en tensión. Entonces, aquí tendríamos las fuerzas de A a C en tensión. Aquí tendríamos de igual manera las fuerzas de AC en tensión. Aquí tendríamos BC en tensión y pues aquí también. ¿Verdad? Vean que tensión es saliendo del nudo y saliendo del elemento, ¿verdad? Y chocando las flechas de frente. Entonces, y estas serían las fuerzas de AB y las fuerzas de AB. ¿Ok? Además, conocidas y que ya están fijas, está este 84 aquí para arriba, este 48 para la derecha, este 48 para la izquierda y este 84 para abajo. Luego, vean que a mí me interesa de sobremanera este ángulo alfa para poder encontrar las componentes de la fuerza AB y me interesa este ángulo beta para poder encontrar las componentes de BC. AC es siempre vertical, entonces todo bien. Alfa es igual a la tangente a la menos 1 de su opuesto, que vale 1,25, dividido entre su adyacente, que vale 3. Entonces, alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 1,25 dividido entre 3, y eso da más o menos 22,62 grados. Y beta es el ya conocido, de hecho es el del ejercicio anterior, que es 4 entre 3, que era lo mismo que 8 entre 6, y entonces beta total da eh, 53,1 otra vez. Entonces vamos a usar 53,13 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros ángulos. El primero que vamos a analizar es el nodo A, o total ese es el que más tiene. Entonces, si analizo este, solo tengo tres cosas, ¿verdad? Encuentro este y encuentro esta. Ya voy a saber esta, analizo este y encuentro esta, y este ni lo toco, ¿verdad? Entonces, al final el ángulo alfa tampoco lo vamos a usar nunca. Ah, bueno, sí, lo vamos a usar aquí porque recuerde que este también es el ángulo alfa. ¿Ok? Acá lo vamos a marcar, ¿verdad? Para poder hacer el análisis del nodo B, este es alfa y este es beta, por el teorema de Tales. ¿Ok? Entonces, el nodo A nunca lo voy a analizar. Entonces, vamos a empezar por el nodo que se llama C. ¿Ok? Entonces, en el nodo C, lo que tengo es, ¿qué tengo? Tengo una fuerza AC hacia arriba, tengo que va a estar buena, me parece. Tengo una fuerza de 48 hacia la izquierda y tengo una fuerza BC que me parece que va a estar en compresión, entonces que va a ser negativa el resultado. Que este valor aquí es beta, ¿ok? Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que, solo le tengo que sacar componentes a BC, ¿verdad? Entonces la fuerza de BC en X es igual a la fuerza de BC por el coseno de alfa. Entonces la fuerza de BC en X es igual a 0,6 de la fuerza BC. Y la fuerza BC en Y es igual a la fuerza BC multiplicado por el seno de alfa. De ahí que la fuerza de BC en Y es igual a 0,8 de la fuerza BC. Dice que hacemos una sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En apariencia esto va hacia la izquierda, entonces sería menos FBC en X menos 48, eso es igual a 0. Este lo sustituimos por este, ¿verdad? Entonces, menos 0,6 de la fuerza BC multiplicado por nada, sino que menos 48 es igual a 0, y eso lo despejo y efectivamente me da negativo como lo dijimos, ¿verdad? Entonces, 48 entre menos 0,6, eso hace que dé menos 80 kilonewtons. Esto es matemático, esto es lo que necesitamos usar cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en X, en Y, porque así lo pusimos, ¿verdad? Pero el sentido físico y que vamos a usar en el otro nodo es que esto realmente es 80 en compresión. Para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora que usted me dice, profe, es que yo de una vez esto lo cambio y lo pongo hacia abajo. Bueno,
Eso puede ser, digamos, no se lo recomiendo mucho porque después puede que se equivoque, pero digamos que sí se podría hacer y ya considerarlo de una vez, pero yo lo dejo así y lo cambio hasta el siguiente nodo. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y, decimos que hacia arriba va la fuerza esta BC y la fuerza esta AC, BCY, ¿verdad? Entonces, BCY es 0.8 de BC y AC va para arriba y eso es igual a 0. BC lo conozco, es 80, entonces 0.8 por 80 negativo, ¿verdad? Porque es el sentido matemático, más FAC, y entonces esto da menos 64 más FAC, y eso da que FAC es 64 kilonewtons, que como pensábamos, sí estaba bien puesto en tensión. Entonces todo es matemático, pero el sentido físico es que FAC es 64 kilonewtons en tensión, ¿verdad? Entonces ya estamos listos para actualizar esto. FBC iba en compresión y FAC efectivamente va en tensión. Entonces esto sí va así, esto es así, y por lo tanto estas están bien, ¿verdad? También estas no. Esta va para hacia el nudo y hacia el elemento, se llaman FBC, y estas van hacia el elemento. Van hacia el elemento y hacia el nudo. Las flechas están peleadas, se están dando la espalda, ¿verdad? Entonces, ya solo nos haría falta analizar cualquiera de los dos nodos. En este caso voy a analizar el nodo B, ¿ok? Entonces, analizamos el nodo B y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que, este, tenemos en el nodo B una fuerza de 84 hacia abajo, vertical. Tenemos la fuerza de AB que de manera preliminar estamos poniendo que es una fuerza en tensión y tenemos una ya conocida fuerza BC en compresión. Y de hecho vean que a simple vista, si esto va para la izquierda, esta sí va para la derecha, y si esta va para abajo, esta va para arriba, bueno, esta le va a ayudar. Entonces en realidad esta sí va a dar, o sea, sí va a dar positivo. Este ángulo es alfa y este ángulo es beta, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que encontrar son las componentes para poder hacer nuestra sumatoria. ¿Ok? Que pudimos, en este ejercicio en particular, podíamos haber iniciado en cualquier nodo, pero bueno, decidimos iniciar en el nodo C. Entonces, la FABX es igual a la FAB por el coseno de alfa. Ahí me disculpas de la pura costumbre. Aquí puse, pero este es beta. Y este es beta. La cosa es que los valores sí los puse bien. Los puse ya de memoria porque el coseno de 53.1 grados es algo que uno se termina aprendiendo. En cambio, el de alfa no, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el coseno de 22.62 y eso da 0.92 de la fuerza AB y la fuerza AB en Y es igual a la fuerza AB por el seno de alfa. Entonces la fuerza de ABY es igual a el seno de esa maravilla, 22.62, y eso da 0.3838, ¿ok? De la fuerza AB. Total, ya sabemos que la fuerza BC en X es 0.6 de la fuerza BC y la fuerza BC en Y es 0.8 de la fuerza BC. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, lo que va para la derecha es positivo. Tenemos que FAB X va para la derecha y que tenemos que FBC X va para la izquierda y que eso es igual a 0. Decimos que FABX es 0.92 de la fuerza AB y decimos que FBCX es 0.6 de la fuerza BC y entonces 0.92 de la fuerza AB menos 0.6 multiplicado por la fuerza BC que nos había dado 80 sería igual a 0
Y entonces vea que esto es 0.6 por 80, ¿verdad? Eso pasa positivo y este pasa a dividir positivo. Entonces esto dividido entre 0.92, la fuerza de AB es igual a 52.17 kilonewtons positivo. Entonces significa que en el sentido físico, eso es 52.17 kilonewtons en tensión. ¿Ok? Entonces vean que realmente en este ejercicio, dos elementos estaban en tensión y solo uno estaba en compresión. ¿Ok? En el pasado más bien eran solo tres, eran tres en tensión y cuatro en compresión, ¿verdad? Entonces no es como que se pueda decir, es que siempre hay más en tensión, es que siempre hay más en compresión. Es de verdad de cada caso. Vea que aquí ya encontramos la variable, pero si hacemos una comprobación de el eje Y, no nos va a dar 0 igual a 0 por el tema del redondeo, nos va a dar un número muy pequeño igual a 0, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y lo que va para arriba es positivo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos FAB en Y más FBC en Y menos 84 igual a 0. FAB es 0.38 de FAB. FBC es 0.8 de FBC menos 84 igual a 0. Entonces sería 0.38 por 52.17 más 0.8 por 80 menos 84 igual a 0. Y vean que si metemos eso en la calculadora, 0.38 por 52.17, eso da 19.82. Y 0.8 por 80 da 64. Y menos 84 igual a 0. Y evidentemente ya usted se dio cuenta que eso nos va a dar como 0,18 negativo. Y eso nos da menos 0,18 igual a 0. ¿Verdad? Entonces usted dice que fiasco, que me devuelvan el tiquete, eso no dio igual. Bueno, yo le digo, eso para mí es igual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 0.18, digamos, ahí hay fuerzas que valen 80 newtons, una cosa es kilonewtons. Eso es muy pequeño, es un error, digamos, menor, anda en el 0,2%. ¿Ok? Y eso es por decimales. ¿Quiere que le dé 0? Meta aquí más decimales, ¿verdad? Use el 0,384, creo que era lo que nos había dado el seno de 22.62, ¿verdad? 4, y si quiere usar 6, y aquí puede usar en vez de 0,92, 0,9237 que nos había dado, ¿verdad? Y en realidad eso va a hacer que esto le dé 0 igual a 0. Pero ya para mí es suficientemente preciso. Aquí me había faltado agregar que esto sí está en tensión y que esto está en compresión. Y ahora acabamos de encontrar que esto está en tensión. Y finalmente el dibujito de las flechas, ¿verdad? Que este sí estaba bien, sí estaba en tensión. O sea, hacia allá, hacia abajo, allá y hacia allá. ¿Ok? Entonces vean que en este caso en armaduras, estar en tensión no es apuntar hacia la derecha y estar en compresión no es apuntar hacia la izquierda. Estar en tensión es salir del elemento, salir del nodo. Y estar en compresión es entrar al elemento o entrar al nodo. ¿Ve? Más allá de la orientación espacial que tenga eso. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen algún comentario. Vean que este fue más rápido, ¿verdad? En este solo tenemos que analizar dos nodos. Voy a ver, no son demasiado ordenadas tal vez mis notas, pero voy a escanear esto y se los voy a compartir, además de que tengan, digamos, el video para volverlo a ver si hace falta, este, como solución, digamos, del trabajo en clase. No, no, ya les digo, no es lo más bonito del mundo, pero es lo que tenemos. Entonces, Profe, vean que, sí, dígame. ¿qué fue lo que dio la fuerza BC? 80. La fuerza BC nos había dado 80, sí, Ok, sí, y la AB, eh, positivo. sí, no, cuando la habíamos hecho la fuerza BC, en la hoja de la fuerza BC, por cierto, está aquí, no está, después, véala, ya la voy a compartir,
¿De qué le dice? Pom, pom. Para que vea que yo Termina muy puedo. rápido, no me da chance para verificar ahí. Ok, ok. Vean que yo puedo perder una hoja en un instante. Ese para que le dice. Bueno, vamos a compartir la cámara. Yo siento que cuando la comparta va a aparecer mágicamente. También hay una pregunta aquí. El diagrama de fuerzas y las flechas debe aparecer resuelto con las correcciones. Sí, de hecho, eso es necesario. Tiene que, digamos, uno empieza, o sea, usted empieza con la armadura, hace primero o sea, yo siempre les pido primero como el esquemita, y este esquemita, la respuesta final ya lo tiene que tener así actualizado. ¿Ok? ¿Será que es que lo hice por un lado de atrás? Ok, vamos a ver. Ah, acá está. Ah, acá está. Entonces, acá estaba, ¿verdad? Entonces empezamos con el nodo, este sería el nodo C, se llama C, y dijimos que estaba la fuerza de 48, que es esta, una fuerza hacia el elemento AC y una fuerza hacia el elemento BC. Cuando resolvimos, matemáticamente nos dio que FBC era negativo, -80. Ujú, Entonces 80 da 80 positivo, pero en compresión, ¿verdad? Entonces por eso fue que cuando actualizamos las flechas, las pusimos hacia el nodo y hacia el elemento, ¿verdad? Que eso es ujú, estar en compresión y nos da, y ponemos siempre la C también. Y vean que esta sí nos había dado en tensión, porque cuando resolvemos nos da positivo 64, que significa que está en tensión. Entonces las flechas nada más las repintamos, en este caso, si las habíamos puesto en la dirección correcta. Y luego nos pasamos al otro nodo. eh, por supuesto, ya también quedó en el olvido. Este sería el otro nodo. Y entonces cuando nos pasamos al otro nodo, lo importante es que esta ya lleva el signo que usted sabe que le dio del nodo anterior. Y este ujú. es el que está ahorita revisando. ¿Ven? Ajá. Entonces, vean que aquí yo ya cuando meto el 80, yo ya lo meto positivo, porque es 80 positivo, porque yo ya estoy poniendo bien la dirección. ¿Ven? Entonces, por eso él aquí ya es 80 y por eso este me da positivo, lo que significa que este está en tensión, ¿verdad? Entonces, por eso me da positivo. Y cuando Ujú. lo actualizo, ¿verdad? Cuando lo actualizo en mi hoja de resultados finales, nada más es repintar las flechas y poner que está en tensión. Así es como sería Y ya el FBC dio negativo, entonces está en compresión. exactamente. El FBC Ok. matemáticamente nos había dado -80. Acá tenemos el valor, ¿verdad? -80. Y el hecho de que nos diera -80 significaba que estaba en compresión. Ujú. No sé si tienen algún otro comentario. Nada más para ver de último, ya cómo quedó el último ejercicio con eh, las Sí, fuerzas. así. Estas indican tensión, ¿verdad? Siempre las flechas que se están como moviendo, punta con punta, son tensión y las que están como separadas, Ajá. espalda con espalda, son compresión. En el nodo A ya se concluye con la fuerza de 84 kilonewtons. Ahí se puede ya deducir la dirección de la fuerza AC, ¿verdad? Bueno, digamos, en ese nodo yo lo haría así. Yo diría, ok, esta fuerza de 48 va hacia la derecha, por lo tanto, de fijo, esta fuerza que tiene una componente vertical y que tiene también una componente horizontal, ¿verdad? Entonces, Ujú, esta de fijo, como va hacia allá, yo digo, es que la componente horizontal es la que me va a ayudar, ¿verdad? A matar este 48. ujú, Entonces, yo digo, esto de fijo tiene que ser así, y de hecho, vea que así fue. Y entonces después digo, ok, eso significa que la fuerza esta vertical es hacia abajo. Pero yo me doy cuenta que si esta magnitud es 48, esto es pequeño. Entonces yo digo, pucha, es que esta solita no va a poder matar al 84. Y menos ujú. si la fuerza AC no le ayuda. Entonces esa sería, digamos, una conclusión para llegar y decir que esta de fijo va a ir hacia abajo. Pero esos son como cosas que usted puede hacer a partir de su criterio, digamos, y de tratar de hacer equilibrio en su cabeza, ¿verdad? Ujú. Realmente no hace falta. O sea, usted puede poner todo en tensión
y cuando calcula, si le da positivo estaba bien y si le da negativo estaba en compresión, eso es todo. Pero si usted tiene la capacidad, digamos, y también tiene la paciencia de hacer el análisis previo, y eso también le puede ayudar, Sí. pero Listo, yo no es creo. obligatorio, ¿verdad? Listo, ahora sí. Ah, ok, excelente. Entonces vean que el tema es, a mí me parece que es bonito, pero sí tiene lo suyo, sobre todo en un tema de orden, ¿verdad? Si dejamos perdido algo en un nodo, si nos equivocamos en uno, pues la verdad es que sí va a ir descalabrándose en el resto y tal vez nos demos cuenta un poco tarde, pero, pero, pero bueno, ese es el tema y así es como se resuelven las armaduras por el método de nodos. Hay un método de secciones, lo que pasa es que ese método de secciones es un poquillo más complejo y se usa para armaduras más grandes, armaduras digamos ya de 14, 13 triángulos, eh, las cuales sí serían muy complicadas hacerlas a mano, nodo por nodo, porque tardas 2, 3 horas, pero nos vamos a quedar con el de nodos. Ok, ese sería el método que vamos a ver. Entonces vean que acá en la página del curso, bueno, acá está, todavía hay otro más, este, este es de los grandecillos, pero es todo simétrico. Entonces una conclusión que uno puede llegar en este es que usted lo que le dé este nodo le va a dar este y lo que le dé este le va a dar este, ¿verdad? Entonces como que uno hace solo la mitad, porque es simétrico digamos, es simétrico en dimensiones y además en la distribución de las fuerzas, que eso es vital, ¿verdad? Si esta fuerza hubiera sido 3 kips, ya no, ya no es simétrico, entonces ya en cambio, así como está, la fuerza que tenga el elemento CF es la misma que va a tener el elemento AD. Y esos temas de simetrías uno también los aprovecha. Por ejemplo, usted tiene una cercha gigante, pero esto da igual, entonces usted calcula la mitad, ¿verdad? Y eso por Profe, lo menos es reducir la mitad del trabajo. Sí. también, no sé, yo ya leí un poco algo sobre que si uno sabe qué tipo de unión, o sea, cuántos elementos van a haber en un nodo o en una unión X, ¿verdad? Se puede, como tener como la noción si ese nodo va a dar cero o no. Mm, ¿Cómo fue? Es que no te entendí. O sea, Digamos, no sé, ajá, ajá, no, digamos, por el tipo de unión, digamos, en el punto E, un ejemplo, hay ajá, 3 elementos. sí. Entonces, yo ya leo algo muy rápido, es que no me acuerdo muy bien cómo era, pero algo que decía que en ese punto se puede como obviar un elemento eh, X porque algo daba cero, pero es No, algo que yo eso que vos leí. leíste es una cosa que se llama elementos de fuerza cero. Un Ajá. elemento de fuerza cero, por ejemplo, se lo voy a explicar porque es que aquí no hay ninguno, pero lo podemos hacer rápidamente. Vea, si yo quito esta fuerza, pero no en azul, sino en blanco, este, si esta fuerza no existe, ¿verdad? Vamos a quitarla. Entonces usted se pone a analizar ahora el elemento, la condición, la configuración, Ujú, y entonces usted se pone a pensar, ok, aquí puede haber una fuerza en el elemento DE, que es una fuerza horizontal, ¿verdad? ujú, Y aquí hay una fuerza en el elemento EF que también lo más que puede ser es horizontal, o sea, no hay otra, ¿verdad? Entonces, supongamos que eso está en compresión, por decir algo, en tensión, ¿verdad? Entonces, habría una fuerza para allá. Y digamos que esto está en tensión, entonces tiene que haber una fuerza necesariamente para allá, porque esto tiene que estar en equilibrio. Entonces usted dice, pero ya las dos son horizontales, no hay nada vertical. Entonces, el elemento B no puede tener fuerza. O sea, por más que usted lo desee, no puede tener fuerza porque si él trajera una fuerza, la que sea, aunque sea medio newton, ujú. con qué se equilibra, ¿verdad? Entonces, Sí. este elemento se conoce como un elemento de fuerza cero, porque usted rápidamente se da cuenta de que él no puede tener fuerza. Él está ahí por un tema de soporte, más que todo, Ujú, pero él no está cargado. Entonces, ese es un elemento de fuerza cero. Ahora, en este ejercicio en particular, no es un elemento de fuerza cero porque él se equilibra con esta fuerza de 2,4 que va hacia abajo, sí. Ujú, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá vamos a salirnos de esto, eh, acá en el ejercicio,
vean que este puede ser un elemento de fuerza cero, este que está aquí. Es más, es un elemento de fuerza cero, porque póngase a pensar, la reacción en este nodo B solo puede ser una reacción perpendicular a la superficie, y como la superficie es vertical, aquí solo puede haber reacción así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si aquí solo hay reacción así, y el elemento BC solo puede tener una reacción así, para que se equilibre, no hay absolutamente ninguna fuerza que se vaya a equilibrar con el elemento AB, perdón. Entonces el elemento AB es como que no estuviera, o sea, es un elemento de fuerza cero. Sí, eso es lo que yo tenía en mente, pero no sabía cómo explicarlo. Sí, no me preocupe. Eso, digamos, cuando yo hiciera este ejercicio resuelto, es más, cuando lo haga, lo voy a volver a comentar, de que esto tiene que ser un elemento de fuerza cero por eso. Pasa más que todo cuando usted tiene ángulos rectos y tiene un ángulo recto, tiene un elemento llegando y tiene otro elemento para allá y ya, y tiene, digamos, un patín acá, digamos, si aquí tuviéramos un patín así, ¿verdad? Y ese es el patincillo y esto está apoyado aquí, de aquí la única reacción es vertical, ¿verdad? Entonces, como la única reacción es vertical, puede ser hacia abajo, no importa, esta solo podría ser vertical hacia arriba y ya este elemento no tendría fuerza, ¿verdad? El horizontal. Entonces, eso pasa mucho, sobre todo cuando llegamos así a ángulos rectos y no hay con qué contrarrestar la fuerza. Pero los elementos de fuerza cero sí son importantes. Si este elemento no está, esto sería un mecanismo, porque ese elemento, digamos, entraría a trabajar algún día si las condiciones de apoyo cambian. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, ya con eso estaríamos. Vean que aquí quedan 3 ejercicios también para resolver. Este que se ve monstruoso, en realidad tampoco es tan difícil. Lo que les pregunto, porque únicamente les pido los elementos que llegan al nodo B. Entonces usted dice, solo analizo el nodo A y encuentro esta fuerza y esta fuerza. Analizo el nodo C y encuentro esta fuerza y esta. Y analizo el nodo B y ya encuentro las dos que faltan. Entonces, básicamente solo analizar estos 3 primeros nodos para encontrar las 4 fuerzas que llegan al nodo B. Todo el resto no lo hacemos porque sería bestial. Besitos, besitos, chao, chao.